Bienvenidos a todos, soy Carlos Osorio y esto es Una conversación para todos, un lugar en el que a través de una conversación intentamos hacer la vida un poquito más fácil. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo elegir la carrera correcta y para eso nos acompaña una vez más nuestro neuropsicólogo de confianza, Daniel Ramos, y un invitado muy especial, Javier Carreira, que nos va a contar en primera persona cómo ha sido esta experiencia. Bienvenido Javier, bienvenido Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias, es un placer Fenomenal. muy grande para mí estar aquí. Fenomenal, aquí de nuevo. Bueno, me alegro teneros aquí y especialmente Javier, muchísimas gracias por venir porque creo que la experiencia que vas a contar hoy va a servir a mucha gente. Si quieres, coméntanos un poco cómo fue para ti elegir carrera. Vale, pues bueno, yo estudié Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Politécnica de Madrid y nada, elegí carrera un poco pues como mucha gente, por desgracia, sin demasiada información, un poco a ciegas. O sea, sí que tenía un poco una idea de lo que podría ser, pero bueno, una vez entré, vi que no cumplía las expectativas de lo que yo quería hacer. Entonces, pues estuve durante el segundo curso bastante angustiado porque quería hacer otra cosa, pero bueno, al final yo sentía que era como una especie de fracaso cambiarme de carrera. Las personas que se cambiaban de carrera el primer año, para mí era como fracasar. Una creencia que es totalmente errónea. Me gustaría ya aclararlo desde el principio. Y nada, pues al final continué y hasta casi terminar que dije, mira, yo quiero hacer otra cosa. Entonces, nada, terminé y, y me metí a estudiar física, que es en lo que ando ahora. ¿Vale? O sea que por recapitular un poco, empezaste ingeniería aeroespacial, tenías dudas de si ir a la carrera, llegaste a último año y dijiste, me cambio, no me cambio, y ya tomaste la decisión de, bueno, la termino y ya empiezo la carrera que realmente te hubiese gustado elegir al principio, que era física. Dani, ¿cómo afecta todo esto a nivel psicológico, neuronal, el tener que tomar la decisión de elegir una carrera? Bueno, yo creo que lo primero de todo es entender de qué estamos hablando, ¿no? Aquí estamos hablando de tomar una decisión. Esto al final es una capacidad que tiene nuestro cerebro, que es la toma de decisiones. Como ya se explicará en su día, forma parte de una serie de capacidades que tenemos que engloban lo que son las funciones ejecutivas. En concreto, la toma de decisiones es, pues yo del entorno saco una serie de información para elaborar una serie de estrategias y de todas ellas elijo una para ejecutarla, ¿no? Pero es algo más complejo que esto, porque no solo estamos hablando de una capacidad que tiene el cerebro, sino que engloba mucho más, es algo como muy multifactorial. Factores familiares, socioeconómicos, personales, están implicados en todo ello. Y sobre todo en esta época, ¿no? Que es la de bachillerato, fin de bachillerato, selectividad, que tenemos que 17, 18 años, pues ni siquiera a nivel estructural nuestro cerebro está como preparado para llevar a cabo un proceso de toma de decisiones de manera adecuada, ni tampoco a nivel personal, porque, como he dicho, es algo que es una capacidad y como tal se entrena. Y tampoco tenemos como todas esas experiencias personales que nos puede ayudar a tomar como una decisión adecuada. Entonces es algo como muy complejo, ¿no? Lleno de matices. Al final hablamos de una época de tu vida que está rodeada de muchos factores. Tenemos la incertidumbre, que al final no sabes qué va a ocurrir, si la decisión que vas a tomar en el futuro va a ser correcta o no. Tenemos la propia toma de decisión, que es esa capacidad para elegir entre varias opciones. Y luego además estamos rodeados también de ese sentirse presionado, ¿no? O del miedo a equivocarse. Creo que habías traído alguna serie de factores que habías estudiado en tu etapa, en esa experiencia que tuviste de cambiar de carrera. Sí, bueno, al final un poco analizando mi experiencia, pues hay diversos factores que creo que son bastante importantes. Hay algunos que no aplican tanto directamente a mi caso, pero sí que creo que pueden ser importantes un poco para todo el mundo. Entonces, bueno, el primero de ellos, el más obvio, es la propia carrera, el contenido, las asignaturas en sí. Eso al final, pues, si no te está gustando lo que estás estudiando porque te aburre y hay otras cosas que sí te resulten más interesantes, pues ese factor es, por supuesto, el principal. O sea, conocer un poco qué es lo que te gusta, ¿no? Y enfocarlo hacia esa carrera que quieres hacer. Sí, exactamente. Por ejemplo, en tu caso, ¿qué es lo que
¿Por qué te decantaste por estudiar ingeniería aeroespacial? Pues se me daban muy bien las matemáticas y la física, que bueno, también aprovecho y lo digo ahora, las matemáticas y la física que se estudian en bachillerato no tienen nada que ver con las que después puedas ver ni siquiera en una carrera de ingeniería o de física o de matemáticas. Pero bueno, era lo que me gustaba, entonces me decía todo el mundo, bueno, una ingeniería tiene mucha física, muchas matemáticas, y sí, pero es como una parte muy pequeñita del mundo de la física y de las matemáticas, y yo quería algo un poco más amplio que pensaba que iba a encontrar y que no encontré ahí. Pero al final, yo creo que una persona que tiene que decidir sobre qué carrera estudiar debe conocerse muy bien, ¿no? Antes de tomar esa decisión deberá de investigar un poco qué es lo que le gusta, ¿no? Sí, es que el autoconocimiento es como clave en tantos aspectos de la vida, pero a la hora de tomar una decisión es muy importante conocernos y sobre todo yo diría conocer lo que son nuestros valores. Es decir, a la hora de tomar una decisión tenemos que saber muy bien em, qué es lo que realmente es importante para mí, qué es lo que aquellos pilares, por así decirlo, ¿no? Que mueven nuestra vida. Si para mí, por ejemplo, es muy importante el crecimiento personal o profesional, pues una carrera que tenga un desarrollo profesional, mm, pues me va a ir como anillo al dedo, ¿no? Pero si, por ejemplo, para mí el bienestar de los demás es una parte de mis valores, pues una carrera más encaminada a lo social va a hacer que a la hora de tomar esa decisión, luego sea más difícil arrepentirte, porque estás en consonancia con lo que haces. O sea, una mezcla entre lo que te gusta de materias y los valores que tienes y cómo te gustaría desarrollarte como persona dentro de unos años, ¿no? ¿Y qué más factores puede haber? Pues muy relacionado con lo que acabamos de decir, ¿a dónde quieres un poco que te lleve la carrera que quieres estudiar? Puede ser que tú quieras estudiar una carrera por el conocimiento que te va a aportar y simplemente por eso y luego ya trabajar en lo que sea, o puede ser que tengas como una meta más o menos clara, entonces que necesites hacer una serie de pasos concretos. El ejemplo más clásico, más típico, quiero ser médico, tengo que estudiar medicina, ahí ya sí que no queda otra. Pero de forma un poco más genérica y más que nos vaga un poco más a prácticamente todo el mundo, no solo ese caso tan concreto, pues lo que acaba de decir Dani, si tienes preocupación por lo social, por los demás, pues quizás algo así más del ámbito de lo social te pueda hacer más feliz y si te interesa mucho, pues por ejemplo la tecnología, pues algo más tecnológico. También es importante distinguir a dónde te puede llevar una carrera del contenido de la misma, porque puede ser que, por ejemplo, te interese mucho eh, la psicología, pero ejercer como psicólogo no te interese, o al revés, y esto aplicado a cualquier carrera. Y otra cosa que también es importante es que la mayoría de carreras no están directamente asociadas con con una profesión, sino que tú puedes estudiar una cosa y luego trabajar de mil millones de cosas. No es una decisión quizás tan importante, salvo, ya digo, como algunas como pueden ser, pues eso, lo típico, medicina si quieres ser médico, derecho si quieres ser abogado, pero salvo profesiones que estén muy cerradas a una carrera concreta, pues, puedes acceder desde diversas carreras diferentes. Claro, conocer un poco el fin, ¿no? Porque al final, si tú te quieres dedicar a la investigación, por ejemplo, ¿no? Puedes hacer matemáticas, puedes hacer física, puedes hacer química, puedes hacer biología, puedes hacer un montón de carreras. Entonces, tal vez para esas personas que tienen claro cuál es el fin, no es tan importante la carrera que van a tomar, sino que más bien que les guste, porque luego van a poder hacerlo igualmente, excepto aquellas carreras que, por ejemplo, quiero ser médico, pues tienes que hacer medicina, ¿no? Sí, está claro que como establecerlo a un objetivo a largo plazo, el objetivo tienes que estar claro y tiene que ser un objetivo que te cuadre. Pero luego, tal como yo lo veo, es quitarle un poco, a ver, es una decisión importante, ¿no? Pero quitarle un poco ese peso en el sentido de entender que la carrera que tú vas a estudiar lo que va a delimitar es hacia dónde vas a orientar tus conocimientos durante 4 años. Pero luego eres tú y la vida quien te va a llevar un poco a lo que vayas a ejercer, ¿no? Sí, es verdad que está rodeado de ese momento de presión en el cual tienes que tomar no la decisión más importante de tu vida, es una decisión importante, y sobre todo que está rodeada de presión, de exigencias y de un momento muy concreto, ¿no? Que es que haces la selectividad, tienes una nota de corte y dices, bueno, tengo que elegir una carrera. Y aquí un poco lo que habíamos hablado antes es en otros países, ¿no?
no se toma la decisión justo cuando acabas bachillerato. Tal vez tienes un año de prácticas en algún sitio para conocer un poco de qué van las profesiones, tienes un año que simplemente te vas de viaje y haces labores pues sociales, humanitarias, para conocerte a ti mismo. Entonces, bueno, yo creo que aquí cuando en España, que hay varias alternativas, es verdad que hay que elegir, pero tal vez elegir una carrera y equivocarte, no quiere decir que sea un año perdido, ¿no? Quiero decir, puede que sea simplemente un aprendizaje que has tenido que hacer para llegar a tu meta. Sí, es como tu camino, es un camino y cada paso que des hacia adelante o hacia atrás es experiencia. No enfocarlo tanto como una carrera, ¿no? Sino más como un camino. ¿Vale? ¿Qué más factores tenemos por ahí? Vale, pues el tercer factor que he recopilado es la facilidad que tienes, que puedes tener para cambiarte de carrera una vez que ya has entrado en una cosa y tengas claro que te quieres cambiar. Entonces, bueno, hay diversas opciones que podemos tener y diversas situaciones. Pues una muy típica es: no me ha dado la nota para la carrera que yo quería hacer, me meto en otra y después me cambio. O pensaba que esto me iba a gustar, no me gusta, me cambio. Entonces, pues, bueno, si no te da la nota, al final, una opción que hacen muchas personas es que se meten a un grado superior para conseguir la máxima nota posible, ya que te cuenta como la fase general de la EBAU y después con las específicas completas la nota que necesites. Eso lo hacen muchas personas y suele ser una buena idea si el problema es que te falta nota. O sea, que hay varias alternativas, ¿no? Si llega junio y tienes que tomar una decisión y no entras en la carrera, ahí puedes seguir haciendo más cosas, meterte en un ciclo superior, Claro, y luego volver a entrar, o incluso optar por otra carrera que te convaliden las asignaturas, exactamente. etcétera. Tú, desde tu experiencia, que la has vivido en primera persona, ¿cuándo recomendarías a una persona que no tiene claro que la carrera en la que está es la que le gusta, que se cambie? Es decir, al principio, a mediados, que espere un poco. Si lo tienes muy claro desde el principio, yo pienso que lo mejor es que te cambies ya lo antes posible, porque si no, siempre decimos: no, no es un año perdido porque has tenido ciertos conocimientos que has ganado, has conocido gente, pero a ver, si puedes ponerle solución ya, pues mejor. Eso sí lo tienes muy claro, claro. Si no, pues cuando puedas. Tampoco pasa nada por hacerlo más tarde. Yo lo hice al final y bueno, que tampoco pasa nada. De hecho, tú llegaste a acabar la carrera, ¿no? Sí, la llegué a acabar porque cuando tomé la decisión de que quería estudiar física, pues estaba ya en cuarto de ingeniería, era ya el último año. Entonces, ahí pues quizás puede valer más la pena que lo termines. Eso ya pues depende de las condiciones y circunstancias personales de cada uno y de, sobre todo, las prioridades que tenga cada persona. Vale. ¿Y qué más factores tenemos por ahí? Bueno, otro factor del que no se habla tanto, pero yo pienso que es bastante importante y a mí me ha afectado también bastante, es el ambiente y el entorno en el que te puedas mover gracias a estar en esa carrera. Eso Totalmente. depende más quizás de la facultad en particular y es muy difícil de saber a priori. Entonces, yo diría que si tienes la oportunidad, que yo la tuve y de hecho me ayudó bastante a tomar la decisión, es que puedas ir algún día a la facultad a hablar con personas que estudien allí y veas cómo es el ambiente. También es cierto que es algo que yo tenía bastante metido en la cabeza que no era así, pero si estás en un sitio en el que no estás a gusto, pero simplemente es por la gente o por el ambiente Ujú. o por la ideología o por lo que sea, pero realmente sientes que esa carrera sí te gusta, pues simplemente puedes hacer tu vida social en otra facultad apuntándote a alguna asociación o alguna cosa así, que eso también es perfectamente posible. Hombre, yo creo que ayuda un poco también a quitarle peso a esa decisión que tienes que tomar en ese momento, el, el ver que, bueno, que puedes haber tomado una decisión súper meditada, haberte informado muchísimo, y a la hora de luego ir a la universidad, el ambiente no es el que te gustaba, o a la hora de ejercer el trabajo, igual el ambiente de esa empresa en concreto donde estás trabajando tampoco es el que tú te imaginabas como el ambiente ideal, ¿no? Y entonces ayuda también un poco el quitar peso a la decisión, el decir, bueno, es que por mucho que tú intentes controlar todos los factores, va a haber cosas que la vida misma te la va a dar, ¿no? Esa incertidumbre, que bueno, la puedes abordar como ilusión, pero sí que es verdad que bueno, que yo creo que ayuda a quitar un poco ese peso. Es muy cierto. Bueno, esa incertidumbre, recordamos que hay un primer episodio que trata sobre eso y con esos ojos de curiosidad, ¿no? Yo le diría también a estas personas
que busquen apoyo en su grupo de amigos, en su familia, porque al final creo que la parte social es muy importante en la etapa universitaria y creo que es fundamental, ¿no? Tener personas en las que apoyarse. Para aquellas personas que todavía no han entrado en la universidad o que ya están en ella, existen grupos de Facebook donde se pueden consultar. Existen aplicaciones como es una uni, donde hay un montón de gente que le puedes preguntar sobre una carrera, sobre asignaturas, sobre intercambiar apuntes, sobre hacer planes, independientemente de tu universidad. Y hay 1000 personas que te van a presentar a gente, ya sea en la universidad o buscándolo en otros medios. Así que mi consejo también es ese, que se apoyen en la gente. Yo creo que además eso es clave porque como hemos dicho antes al principio, ¿no? Cuando tú estás tomando esa decisión tienes 17 años y no tienes ni la experiencia ni el desarrollo como para realmente a lo mejor tomar una decisión adulta, madura, meditada. Entonces, el precisamente buscar apoyo y ayuda teniendo en cuenta que la decisión última es tuya, eso está claro, porque tú eres el que vas a vivir las consecuencias de esa decisión, pero el buscar ayuda de personas que precisamente estén viviendo eso igual que tú o estén ya en 3, 4, 5 pasitos por delante, te va a ayudar mucho. Que no tengan miedo a preguntar. Exactamente. ¿Vale? ¿Y qué factores por ahí tenemos más? Pues bueno, otro factor bastante importante, ya no tanto a la hora de cambiarse, sino de elegir una primera vez, en caso de que así tenga que ocurrir, pues es que si te tienes que cambiar de ciudad, puede ser que a veces tengas que desplazarte a algún sitio, cambiarte de ciudad para estudiar una carrera, y también puede ser que si te cambias, si te quieres cambiar, tengas que hacer o un nuevo cambio o un primer cambio en caso de que inicialmente no lo hubieras hecho, así que bueno, también es un factor a tener en cuenta. Es un factor determinante al final. Totalmente, es ligarlo a tus necesidades, porque es verdad que es algo como muy personal. Es decir, si tú eres una persona que a nivel económico, pues eso te va a suponer mucho, o a nivel de tus valores. La familia es algo que para ti es muy importante, va a ser una decisión muchísimo más difícil, y el conocerte, el entenderlo y el respetarte también, el decir que no a una opción que quizá te podría gustar y encajar contigo en unas áreas, pero que no va a encajar contigo en otras que también son igual de importantes. Yo creo que el respetarte en ese sentido es clave. Yo creo que habrá que hacer un episodio en el futuro de las personas que tienen que mudarse o cambiar de ciudad, ya sea para estudiar o porque sí, porque creo que tiene muchos pros, muchos contras, pero hay que hacer esa balanza y creo que merece un episodio aparte. Yo particularmente cambié de ciudad para estudiar, no sé si vosotros lo hicisteis. Sí, Sí, yo también. O sea, los tres hemos cambiado. sí. Fíjate que al final a mí me parece un mundo, así que hablaremos de ello más adelante. ¿Tenemos algún factor más por ahí? Sí, y el último que tengo anotado, y quizás uno de los más importantes y de los que no se habla tanto de primeras, porque sí que existe una presión social, como decía yo en mi caso, cuando me planteé cambiar de carrera, como que está un poco, entre comillas, mal visto, como que es un poco un fracaso, ¿no? Ujú. Y muchas veces se intenta quitar este tabú, porque al final es un poco tontería. No hay nada de malo en cambiarte de carrera, no es ningún fracaso. Si te das cuenta de que en un sitio pues no estás bien y te quieres cambiar, pues perfecto. Pero muchas veces se dice quizás con demasiada alegría esto, y hay que tener en cuenta también muchas veces las circunstancias familiares y la capacidad económica de cada persona, porque hay veces que cambiarte de carrera puede suponer un impacto grande a nivel a nivel financiero y a nivel incluso pues familiar de cómo sean los valores de tu familia, y que eso te pueda traer algún tipo de inconveniente. Totalmente. Yo creo que estas personas, además, primero, el apoyo es muy importante y desde aquí lo tenemos claro. Yo particularmente tuve que trabajar a la par que estudiaban. Existen métodos, ¿no? Pues ya sean becas o pues si te vas a cambiar de carrera, pero obviamente la situación económica no es la mejor, pues oye, buscar alternativas como pues un trabajo a media jornada o a tiempo de fin de semana puede ayudar y sobre todo, pues sí que es cierto que plantearse en qué momento de la carrera estás. Si estás al final de la carrera, tal vez la lógica sería, oye, pues voy a terminarla y luego veo un poco si puedo trabajar de lo que he estudiado y voy haciendo esa segunda carrera en paralelo. De hecho, como estás haciendo tú, Javier, por ejemplo. Sí, Estás ahí trabajando y estudiando. sí, exactamente. Vale. Dani, ¿qué consejo le podemos dar a estas personas que tienen que tomar esa decisión de elegir carrera? Bueno, a mí me gusta mucho preguntar siempre cuando alguien toma una decisión meditada, importante, em, preguntarle desde qué parte estás tomando o desde dónde estás tomando esa decisión, ¿no? Como hemos dicho, esto como un proceso que es multifactorial.
Entonces están en juego expectativas de nuestra familia, de la sociedad, como habéis comentado, ¿no? Con esas notas que tienes, cómo vas a estudiar tal carrera, ¿no? Expectativas hacia nosotros mismos, tu autoestima, autoconcepto, nivel socioeconómico, cultural. Hay tantos factores que yo sí que me preguntaría antes de tomar la decisión, ¿desde dónde estoy tomando esta decisión? ¿No? Porque si tomamos la decisión desde el querer complacer a nuestro entorno, no estamos tomando una decisión desde realmente lo que es verdaderamente importante para mí. Es verdad que lo tenemos que tener en cuenta, quiero decir, nuestro entorno es importante. Teniendo en cuenta todos esos factores, yo sí que diría, vale, pregúntate bien desde dónde la estás tomando esa decisión y esa decisión si va acorde con tus valores. Que yo a lo largo de mi experiencia sí que he visto que siempre o siempre, bueno, siempre no, pero en muchísimas ocasiones cuando uno toma una decisión desde lo que para él es verdaderamente importante, es más difícil arrepentirte de eso, aunque la consecuencia sea negativa. Yo, por ejemplo, yo estudié una carrera que es diferente a la que trabajo, o sea, que no pasa nada, ¿no? Y de hecho no me arrepiento de ello. Lo que yo les diría a los que van a elegir carrera o a los que se van a cambiar es que hagan un análisis, ¿no? Un análisis que, por ejemplo, puede ser un DAFO, ¿no? Que esto se usa mucho en creación de modelos de negocio, en emprendimiento, en innovación. Y básicamente es intentar entender el entorno para tomar la mejor decisión. ¿Qué significa el DAFO? Significa conocer tus debilidades y fortalezas personalmente en este caso y también las amenazas y oportunidades de aquello que quieres estudiar. Entonces, si por ejemplo quieres hacer una carrera, mira a ver si tiene salidas laborales o si por el contrario tiene mucho paro. Piensa en si quieres estudiar en España o si quieres estudiar fuera, pues ahí vas a ver si quieres hacer una carrera de investigación o de otra cosa. Y sobre todo, pues lo que tú dices, Dani, de conócete a ti mismo, conoce en qué eres bueno, en qué necesitas mejorar, júntalo todo esto, que es el DAFO, y a partir de ahí creo que puedes acercarte un poco más a esa certeza, ¿no? ¿Tú qué consejo le darías, Javier? Pues bueno, un poco lo que habéis dicho vosotros dos. Por una parte, pues eso, tener en cuenta pues cuáles son las cosas que se te dan bien y las que te gustan y sobre todo, como ha dicho Dani antes, pues tomar la decisión dentro de las opciones que tú tengas, porque lamentablemente no siempre tenemos todas las opciones disponibles, pero dentro de las que tenemos disponibles, las que de verdad queramos hacer nosotros y no tanto condicionadas por lo que quiera nuestro entorno o lo que sea. Me parece clave eso porque en el mundo hace falta gente que ame lo que hace, que sea valiente, que luche por sus sueños y que no se resigne. O sea, yo a esta gente le diría que haga lo que le apetezca y no lo que una nota de corte decida por ellos. Y yo sí que diría, que creo que es un resumen un poco de todo lo que hemos hablado, es, esto no es una carrera en la que tú tengas que llegar a una meta lo más rápido posible. Esto es un camino en el que te puedes detener, en el que puedes seguir hacia adelante, en el que te puedes ir hacia atrás o incluso coger otra dirección. Pues muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, Dani, por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias a ti.